De regreso, son las 7:58 de la mañana, profesor, y está conectado nuestro siguiente invitado. Es correcto, Flor, porque yo el fin de semana, que como le he dicho trato de descansar de la información, de pronto me encuentro con una intervención del presidente de Colombia, señor Gustavo Petro, hablando de unos restos mortales en Bocas del Toro. Pero bueno, puede que haya colombianos que murieron allá en Bocas del Toro. Eso no lo voy ni a discutir si Panamá fue territorio de Colombia. Pero cuando el señor dice, ¿por qué es que Bocas del Toro era de Colombia? ¿Esto qué cosa es? ¿De dónde sale esta historia? Bueno, hay que recordar que más allá de la frontera de Panamá con Costa Rica, en el mar, en el Caribe, allá quedó San Andrés, Roncador y Quitasueño, unos cayos que hay allá, hay unas islas. Y eso sigue siendo territorio colombiano y tiene una disputa allí con Nicaragua. Pero que Bocas del Toro, no entendí. Y entonces procedí a escribirle a un buen y gran amigo de esta casa, el doctor Omar Jaén Suárez, geógrafo, historiador, negociador de los tratados, un panameño que se ha dedicado a estudiar, y digo a estudiar con letras mayúsculas, buena parte de la realidad de nuestro país, tanto del pasado como del presente y futuro, porque ahora le voy a preguntar algo de futuro también. Doctor Omar Jaén Suárez, buenos días, bienvenido. Buenos días, Elvi. Gracias por estar comunicados y dirigirme a la audiencia ilustrada del programa, por supuesto. ¿Cómo ayúdanos, doctor Omar Jaén Suárez, a interpretar esta historia del presidente Petro de que Bocas del Toro era de Colombia? Bueno, primero yo tengo que decir, tengo que reconocer, yo tengo un gran respeto por la gran nación colombiana. Nosotros surgimos de allí en 1903, fuimos durante largo tiempo colombianos, desde 1739, cuando se creó el Virreinato de la Nueva Granada, capital en Bogotá, hasta 1903, nos separamos y creamos la República de Panamá. De manera que tenemos una larga historia, tenemos muchas cosas que nos unen, por supuesto, y nosotros también tuvimos que vivir lo que fueron los grandes conflictos ideológicos y bélicos de Colombia, las guerras civiles colombianas en el siglo XIX, que fueron hasta 1901, en realidad, al final de la guerra de los 1000 días. Cuando el presidente Petro anuncia, he visto hoy en el periódico, que va a tratar de recuperar los cuerpos de los colombianos que en Panamá fallecieron a causa de la guerra de los 1000 días, sobre todo, ¿no? Los civiles, la guerra del 85, 1885, perdón, y la de los 1000 días, 1899 a 1902. Bueno, empecé yo a pensar, en realidad, todos los muertos ismeños eran también colombianos, puesto que todos los que murieron en esas guerras nacieron con la nacionalidad colombiana. Lo mismo que los que fallecieron durante la construcción del canal hasta 1914, desde 1881 hasta 1914, todos nacieron con la nacionalidad colombiana. No eran niños en 1914, por supuesto. De manera que es muy difícil distinguir quiénes son, a quiénes se está refiriendo el presidente Petro, por un lado. Por otro lado, sería muy útil conocer las listas. Él nos envía las listas de los colombianos que él dice que murieron aquí en Bocas del Toro en diversos momentos. Hubo una guerra en el 85, pero también en el 1901 hubo eventos bélicos de la guerra de los 1000 días en Bocas del Toro, donde hubo muertos de ambos bandos, de los liberales y los conservadores. De manera que
sin esas listas no podemos hacer gran cosa, puesto que yo he estado revisando, quizás nadie conozca tanto sobre la población panameña que lo que yo he logrado recabar, ¿no? Información para mis libros sobre la población, mis ensayos. Y he estado revisando información de parroquias, ¿no? De funciones en las parroquias. Puesto que el registro civil en realidad lo creó el presidente Porras en 1914, de manera que antes fundamentalmente la fuente para la información de defunciones sobre la población eran las parroquias católicas. Y en esas parroquias no aparecen los muertos, sí, la nacionalidad de los muertos. Era que, porque se suponía que casi todos eran panameños, excepto los extranjeros, ¿no? Cuando era un muerto un americano, un inglés, un francés, pero generalmente no, que hubiese nacido en Bogotá, en el Cauca. Parece que aquí hubo muchos combatientes, vinieron muchos combatientes del Cauca a pelear en la guerra de los ingleses. Panamá se calcula que murieron cerca de 5.000 personas en esa guerra. Ahora, puedo entender, producto de estas confrontaciones que hubo, que en efecto hayan colombianos, como ya nos los ha puesto en la perspectiva histórica Omar Jaén, pero no deja de llamar la atención, porque por alguna razón que yo tampoco entiendo, ni tendría por qué entender, el presidente Petro ha tenido unas particularidades con respecto a Panamá, Omar. De hecho, siendo el país vecino, hasta ahora el presidente Cortizo va a terminar su gestión y hasta ahora no ha venido. Ahora dice que va a venir. De pronto cancelan la visita, pero no ha venido en 5 años. Y ahora se sale con que Boquete era territorio colombiano. Que yo dije, pero ¿en qué parte de la historia yo no leí? O sea, ¿de dónde saca esto? Mira, hay varias interpretaciones posibles. Posiblemente haya una rivalidad con el presidente de México. No sé, puede ser que se sienta. El presidente de México mandó aquí una escuadra prácticamente a buscar los restos del general Garza. Aparentemente los encontraron. Bueno, eso es para creer. Y se los llevaron. En Bocas del Toro. El general Garza murió en Bocas del Toro también en una de estos conflictos de esa región. De manera que si el presidente de México hizo todo este despliegue enorme para buscar un resto de personajes conocidos prácticamente en la historia hispanoamericana, de manera porque dirá él, ¿por qué no yo? Entonces, vamos a buscar no solamente uno, sino un montón. Oiga, don Omar, es que ayer yo me reía cuando... Millares. Sí, don Omar, la verdad que causa risa. Y yo me pregunto, en el caso del señor Petro, que está recordando a los colombianos que murieron por estas tierras y quiere recuperar sus restos, ¿eso cómo sería? ¿Que él tendrá un listado? ¿Dónde los buscarían? ¿Hay idea de cómo sería eso? Bueno, eso es lo que yo acabo de decir. Primero que nos envíe la lista para ver qué se puede hacer con eso. Muchos de los muertos de estos conflictos civiles, la guerra de los 1000 días en particular, que fue el más sangriento, el más violento que nosotros conocimos, simplemente no se registraba su defunción en los registros parroquiales ni en los registros notariales, porque recordemos, el registro civil en Colombia se inaugura a mediados del siglo XIX, pero era un registro notarial. Las notarías, uno iba donde el notario público para registrar los nacimientos, las defunciones y los matrimonios. Generalmente esos registros iban a las iglesias a buscar, pero si no aparece el registro en ninguna parte, bueno, es muy difícil encontrar un fallecido que no está registrado en un lugar. Además, generalmente se enterraban donde morían,
Por ejemplo, yo he leído en el libro, en el principal libro sobre la guerra de los 1000 días, Panamá y la guerra de los 1000 días, del doctor Humberto Rico, que es en la Biblia sobre el tema para nosotros, no sé, fue una batalla en Chame, ¿no? Hubo una batalla en Chame y los muertos fueron enterrados en Chame. Esa es la única referencia que yo he encontrado en ese libro sobre la disposición de los fallecidos en esas batallas. Existe un registro muy interesante, aquí hay que confesarlo, en las gacetas de Panamá del siglo XIX, los años de la década de 1880 y 1800. Algunas de ellas se encuentran en los archivos nacionales, otras en archivos del ministerio, etc. Pero allí aparece la lista visual de los fallecidos en la ciudad de Panamá. Y aparece, sí, el lugar de origen, la fecha, la causa de defunción, etc. Y hay miles de personas en esas gacetas. Habría que ver, pero si no nos tiene la lista de él nos envía, no podemos saber en realidad de qué se trata. Puesto que si aparece una persona originaria de Cauca muerta, no es necesariamente un fallecido. Oiga, porque estaba combatiendo, estaba simplemente aquí en Panamá. Pero eso iba a decir, el señor va a vaciar los cementerios del país de todo eso. Si éramos colombianos. Sí. Pero bueno, sí. Además, todos los panameños éramos colombianos en 1913, de manera que y así aparecen registrados como colombianos juntos. Esa era la nacionalidad que teníamos. Sí, pues. Omar. Exacto. Vaciando cementerios. Así que nuestros abuelos. Se los van a llevar, así es. Omar, si bien las relaciones entre Panamá y Colombia ahora están distantes, en la historia, ¿cuáles fueron los puntos más rígidos en donde ambos países estuvieron en fuertes discusiones o en fuertes peleas? Bueno, para comenzar al principio, ¿no? Cuando Panamá se separa de Colombia, hasta que Colombia reconoce en la República de Panamá en los años 20 y se firmó un tratado. Panamá y Colombia tampoco han estado tan distantes. Yo creo que hemos llegado aquí un poco eso. Al contrario, tenemos que reconocer todo lo que nos une, en lo cual hemos coincidido y coincidimos muchísimo, por ejemplo, en el tema de la recuperación de la zona del canal, ¿no? y la transferencia del canal a Panamá, es decir, la concertación de los tratados. Tuvimos el apoyo muy fuerte, yo diría que casi que decisivo, de los presidentes de Colombia y de Venezuela. Alfonso López Kelsen y Carlos Andrés Pérez fueron los principales consejeros del general Torrijos. Y eso fue fundamental. No olvidemos que Colombia es el más importante país vecino. Es un país que tiene 50 y tantos millones, creo que 51 millones de habitantes. Nosotros hemos vivido bajo la influencia, el influjo de Colombia, de Bogotá, hace siglos. Nuestra legislación, en realidad en gran parte, está inspirada en la legislación colombiana, en el derecho colombiano. De manera que nuestros antepasados, muchos son colombianos, en fin, nacidos en Colombia, todos eran colombianos, pero nacidos en Colombia muchísimo. Aquí prácticamente una parte muy importante de la población tiene un antepasado nacido en Colombia. Don Omar, aquí Colombia tiene mucho que brindarnos. Claro. Y Panamá también tiene mucho que brindar a Colombia. O sea que lo mejor que podemos hacer es, en realidad, acercarnos. Mañana sale un artículo mío de la Estrella de Panamá sobre eso. Yo propugno por un acercamiento más intenso con nuestro origen, es decir, la Gran Colombia de Bolivia. Y comenzando, por supuesto, con Colombia, que es el centro y a la mitad de la Gran Colombia de Bolívar hoy en día, ¿no? Bueno, fue históricamente y lo es hoy todavía. Yo pienso que hay que ser más bien positivo.
hay que ser proactivo en este tema. El presidente Petro, bueno, es un presidente, como todos los presidentes, de paso, tantos años, creo que ya está en la mitad de su mandato. ¿No? De manera que el presidente Petro no es el único colombiano, ni es todo Colombia. De manera que yo creo que hay que llamarlo para acercarnos a él, debemos tratar de ser más, más proactivos en ese sentido. Aquí va a haber un cambio de gobierno. Yo no sé, el presidente Cortizo si, casi ni viajó, no fue casi a ninguna parte, aparte de Estados Unidos, y una de las funciones principales del jefe de Estado de Panamá es salir al resto del mundo a decir quiénes somos, aquí estamos, somos una potencia geopolítica por razones obvias, pero si no lo manifestamos, realmente estamos perdiendo un capital enorme que tenemos naturalmente. La verdad que yo creo que es muy importante salir, estar en contacto, los jefes de Estado en el mundo moderno. Ese encuentro de los jefes de Estado es muy, muy importante. Lo mismo que los encuentros de los ministros de Relaciones Exteriores, que tienen que viajar mucho, que estar la mitad del tiempo en el aire. Pero bueno, no en el aire, en el sentido figurado, en estar en un avión. De manera que eso es muy importante, yo creo que para Panamá. Panamá tiene que manifestarse, tiene que salir al mundo, porque el mundo no va a venir aquí. Bueno, ya viene al canal, ¿no? Viene al aeropuerto, pero eso no es suficiente. Yo creo que sería muy bueno que nosotros tratáramos de acercarnos mucho más a Colombia. Colombia y Panamá tenemos demasiado en común, demasiadas cosas importantes en medio, y no sé por qué esta terquedad en no tener una comunicación, por ejemplo, terrestre con Colombia. Es un absurdo. Yo creo que es el único país del mundo que tranca un continente entero. No existe ningún otro continente que no se comunique todo por vía terrestre, Oiga, excepto América, y a causa de nosotros. Entonces, tenemos un problema enorme en el Darién, enorme. El problema del Darién es precisamente porque no hay vías de comunicación formales. Sí, por supuesto, se ha convertido aquello en una coladera por todas partes. Es mucho más difícil tener una presencia física si usted no tiene unas vías de comunicación formales. Mire, Europa es un ejemplo. Todos los países tienen carreteras que se comunican entre sí y en las fronteras, porque así es la mejor manera de poder controlar su propio territorio. Nosotros simplemente, por razones absolutamente absurdas, delirantes, lo hemos evitado. Don Omar, y ahí la importancia del tema que estamos tratando hoy, aunque un oyente aquí, Damián Chiari, dice, tantas cosas que informar y esa flor se le ocurre traer para el invitado para hablar de este tema de Petro. Ya dejen de gobernar a la izquierda, que hay más problemas que esa babosada. O sea, ¿es una babosada este tema? Es una babosada quizás para los que escucharon a Petro decir lo que dijo. Pero si hay temas de interés que tiene que tratar Panamá con Colombia y que no se están haciendo y el señor quiere venir a desenterrar muertos. Bueno, no. Yo creo que él tiene mucho más que desenterrar en Colombia que aquí en Panamá. Sí, lo que pasa es que es una pena que un panameño, cualquiera que sea, piense que el hecho de cuando un presidente como el presidente Petro, presidente del país vecino, que como hizo Omar Jaén, con quien compartimos una historia, además, si nos damos cuenta del comportamiento y de los planteamientos que el presidente Petro ha hecho con respecto a Panamá, no son precisamente los mejores, Omar. El presidente Petro junto con López Obrador se dedicaron a decirle al mundo que hay una crisis en el canal, que el canal estaba secándose, como si fuera la primera vez en la vida que eso ocurre. Entonces, hay una conducta de él hacia Panamá. Eso no es una babosada. Eso es algo que hay que prestarle atención. Hay una escalada terrible
¿no? Cuando usted no tiene muchos argumentos para presentarse en su país, pueblo, y, y, y afrontar los problemas reales, entonces busca distracciones. Y nosotros hemos sido una distracción relativamente fácil. Mira lo que hizo México. En México trató de convertirnos en un basurero diplomático al principio. La gente se lo olvidó, pero esa fue la realidad. Por suerte, Panamá dijo no. Cuando quisieron mandar a una persona aquí que tenía problemas con justicia. No sucedió con Perú, pero bueno, eso se resolvió rápidamente. Tenemos excelentes embajadores, tanto de Perú como de México. Panamá, y llegamos. Era que hay una conducta parecida cuando usted tiene muy graves problemas internos. Se busca la distracción externa, internacional. No nos pueden hacer la guerra, por supuesto. No puede ser como Rusia, como Ucrania, en el caso de Panamá. Entonces comienza a tomar actitudes y comportamientos que no son los más apropiados, pienso yo, ni siquiera para sus propios países. Nosotros queremos una magnífica relación. La deseamos y la necesitamos. Esa es una. Y ellos también deberían desearlo. Una magnífica relación. Bien. Esa es mi asunto. La pregunta de futuro que le iba a hacer, ya el mismo Marjain la contestó. Es que quería preguntar porque todavía recuerdo ese artículo que publicó precisamente también el diario La Estrella con el tema del ferrocarril. Decía Marjain, ¿dónde nos interesa, nos conviene más desarrollarnos hacia Centroamérica con un ferrocarril pues de Panamá a David o a Panamá Frontera, o de Panamá hacia Darién para conectarnos con Colombia y desde Colombia con el sur? Y ya ha reiterado su opinión de cuál debiera ser la actitud de Panamá, conectarnos Sí, más bueno, mira, a Darién y al sur. Sí, en este tema es muy claro. Nosotros a lo que nos conviene es unir de la manera más intensa las dos partes del continente. Un ferrocarril con Medellín, un ferrocarril con San José de Costa Rica, supuesto que serían uno de los medios mejores, apropiados para nosotros hacer esa unión. Nosotros, ¿qué lo hacemos? Aprovechamos la mitad de las posibilidades de nuestra posición geográfica. Es decir, el paso de un mar al otro, del Atlántico al Pacífico, o también el aeropuerto de Tucumán. Sobre todo es el paso de norte a sur, pero de este a oeste no. Toda esa parte la tenemos abandonada en gran parte. Solamente tenemos comunicación con Centroamérica, por carretera, con Costa Rica, y no es muy bien, pero con Colombia no. No somos el único país, el único continente que no está comunicado por vía terrestre, el norte y el sur. Miren Asia, Singapur, usted puede ir en carro de Singapur a Vladivostok, atravesando países que han tenido conflictos enormes, millones, decenas de millones de muertos, regímenes políticos muy diversos, poblaciones, culturas, civilizaciones, todo eso. Sin embargo, desde hace muchos años eso sucede. En el África es igual. Podemos ir desde el Cairo hasta Sudáfrica. Que aquí hay un problema grave. Y eso es un problema de liderazgo. Los líderes panameños tienen que inspirarse para estar a la altura de nuestra realidad, de si somos una potencia geopolítica. Pero los líderes tienen que también tener esa conciencia. Falta ver que los líderes lo entiendan. Ojalá. Ahí está el problema, que lo entiendan. Bueno, vamos a tener próximamente un cambio de gobierno, de manera que a ver si esto va a ser mejor. Bueno, dicho sea de paso, es difícil no ser mejor. Dicho sea de paso, Omar Jaime también fue vicecanciller de este país. Y aquí en este programa conocimos por así decirlo, un diseño o un perfil del presidente electo Mulino, lo que él aspira que sean los embajadores de Panamá en el extranjero, en el exterior.
con una visión un tanto más moderna, más proactiva, sin descuidar el concepto diplomático. Fue lo que yo entendí de lo que él dijo. Y que eso es un cambio. Vamos a ver si se produce. Va a depender de las personas que nombre. Va a depender de eso. Sí, sí, bueno, lo poco que he visto en realidad, el presidente Mulino, sí, ha tenido ha entrado con mucha fuerza, ¿no? Con mucho vigor, con un ánimo interesante, ¿no? Ocupar el cargo de presidente electo, y se puede decir, en fin, la condición más que de manera que hay una expectativa muy positiva, ¿no? Después de un largo periodo, una gran ausencia de Panamá en el mundo internacional. Panamá, yo siempre lo he dicho, este país vive fundamentalmente su seguridad, su prosperidad dependen del Estado. No nos engañemos. Esa es una realidad absoluta. ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? Del exterior, del mundo internacional. Nuestro mercado está afuera, nuestros abastecimientos están afuera, nuestra seguridad, la seguridad estratégica de Panamá es responsabilidad de los Estados Unidos a través del Tratado de Neutralidad. Aquí, no sé si se ha dado cuenta de eso, pero el paraguas del Pentágono está sobre nosotros. Infortunadamente no está sobre Ucrania. Si estuviese sobre Ucrania, no le hubiera pasado lo que le está pasando. Esa es una realidad, ¿no? Se puede ignorar. Yo creo que Panamá tiene que primero tener conciencia de la realidad, quiénes somos, para ver a dónde podemos ir. Eso es esencial, ¿no? Realidades con las que hay que vivir. Así puede es. gustarnos o no. Esa es otra discusión, así es. Ese es otro problema. Así es. Don Omar Jaén Suárez, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Y sí se quedó mucha gente conectada porque... 8:25 minutos, como no va a ser un tema importante, por amor de Dios. Es el problema con muchos panameños.